Hola, hola a todos, me llamo Nati, bienvenidos a vuestro canal favorito de bisutería y DIY, Nati Desi. Hoy vamos a hacer el tutorial de estos preciosos aretes, están súper de moda, los podéis ver en tiendas como Zara, Mango, etcétera. Y bueno, como podéis ver, quedan súper bonitos y favorecen un... Como podéis ver, hay dos modelos, uno con doble roseta y estos azules con la roseta sencilla. Se hacen exactamente igual, la única diferencia es pues el tipo de enganche que vais a poner al arete. El material que he utilizado es, mirad, esto es seda acrílica, es muy baratito, en los chinos podéis comprar de los colores que vosotros queráis, Rokaya Miyuki del tamaño 11-0 para esta zona, una cadena, mirad, de strass o cristalitos pues engarzados en metal. Aquí tenéis la florecita que voy a utilizar, es una cuenta de Fimo acrílica. También vamos a necesitar tijeras, pegamento, alicate de corte, alambre, como este, de unos 0,8 milímetros. Y nada más, espero que os guste y empezamos con el tutorial. Como podéis ver, tengo un trocito de fieltro de unos 2,5 por 2,5. Me vais a perdonar que no lo he dicho al principio del vídeo. Y bueno, aplicamos en medio una gotita de pegamento, posicionamos el cabuchón de la florecita, hacemos un poquito de presión, echamos pegamento alrededor de la florecita, cogemos la cadena dorada con strass en color cristal y la vamos posicionando alrededor de la florecita, procurando que los eslabones se queden juntitos, no separados, ¿vale? Así, de esta manera. Vemos hasta dónde llega, ahí que cierre bien y cortamos el exceso. Lo volvemos a poner bien en su sitio. Y lo aparcamos en un lado para que se seque. Tenemos que hacer dos exactamente igual. Ahora cogemos el hilo de seda y un trocito de cartón, como podéis ver, de 2,5 centímetros. Le tengo abierto a la mitad para que luego podamos cortar el hilo con mayor comodidad. Y voy a coger otra bobina de hilo, también de color verde, para utilizar dos hebras. Y voy a hacer un total de 200 vueltas. Una vez que he terminado las 200 vueltas, vamos a coger el alambre y vamos a cortar como unos 15 centímetros. Vamos a coger el cartón, lo sujetamos con delicadeza pero con firmeza. Vamos como doblándole un poco para que haga un poquito de hueco y podamos meter el alambre por debajo del hilo. Así, de esta manera. Tiramos del alambre, lo vamos posicionando en la parte superior, procurando que los dos lados del alambre nos queden exactamente igual. Y ahora abrimos un poquito el cartón para que podamos meter la tijerita y cortamos el hilo. Ya veis que es muy fácil, muy fácil. Retiramos el cartón. Cogemos con suavidad el hilo, pero con firmeza para que no se nos escapen. Y vamos a ir girando el alambre
para que se vaya cerrando y nos sujete bien estos hilos que hemos hecho, ¿vale? Y bueno, pues más o menos así me quedaría. Ahora cogemos el pegamento y en la parte central lo vamos a aplicar, la parte central que divide las dos mitades. Lo vamos aplicando todo alrededor. Y mirad, lo vamos a poner de esta manera, haciendo que el hilo de la parte inferior se abra, así de esta manera en circular, y la parte de arriba la vamos aplastando contra la de abajo y como veis pues nos va quedando pues unos flecos en redondo, ni más ni menos. Y al mismo tiempo pues lo vamos posicionando llevando los hilos para que nos vaya quedando más o menos tupido en todas las direcciones, y esto es lo que tenéis que ir haciendo pues hasta que quede pues prácticamente seco, y al mismo tiempo pues aplastando pues sencillamente los de la parte inferior, perdón, los de la superior contra la inferior. Y bueno, pues como estáis viendo en el vídeo, eso es lo que tenéis que ir haciendo. Bueno, pues así me quedaría. Ahora cogemos la pieza que he hecho al principio, que hemos pegado sobre el velcro, perdón, y la recortamos toda alrededor. Quitamos el exceso de velcro para que nos quede pues una pieza, como podéis ver, súper bonita. Cogemos el pegamento, aplicamos en la base de la pieza esta que hemos hecho. Y la posicionamos ahí en el centro. Apretamos así un poquito y dejamos que se seque. Como podéis ver, en la primera pieza he dejado el alambre, pero en esta segunda que he hecho vamos a cortarlo aquí al ras, de esta manera. El resto lo vamos así a doblar un poquito hacia adentro. Vamos a aplicar el pegamento en el centro exactamente igual que hemos hecho con la otra pieza. Vamos a abrir el hilo de la parte inferior como hemos hecho anteriormente y aplastamos la parte superior contra la inferior así, y vamos posicionando los hilos, ¿veis? De esta manera para que nos quede bien redondito. Una vez que lo tenemos seco, antes de poner esta otra pieza, vamos a recortar los flecos así de esta manera, para que se nos vaya quedando pues lo más igualadito posible. Ir haciéndolo poquito a poco, es mejor ir cortando poco al principio y bueno, pues esto es lo que tenéis que ir haciendo. Y bueno, pues el ancho que queráis de estas piezas, pues como vosotros queráis. Yo esta que va a ser la parte superior donde va a ir el ganchito del pendiente para sujetarlo, pues la distancia que hay de la pieza al hilo es de 1,5 centímetros. Bueno, una vez que lo tengo terminado, antes de colocar esta pieza, y así me quedaría, como os he dicho, hay una distancia de la pieza al resto de los hilos de 1,5 centímetros, y la otra pieza también recortaríamos un poquito, pero la dejamos tal cual, solamente cortamos para, digamos, que nos quede lo más igualadito posible. Esta la he dejado tal cual me ha salido
cuando hemos hecho este fleco, claro. Simplemente lo recortáis un poquito. Bueno, ya veis que he terminado uno de los pendientes y voy a poner las rocallas exactamente igual que en este otro. Con el alambre que tenemos de la pieza más larga vamos a enfilar 12 rocallas. Bueno, ya veis, y una vez que las tenemos puestas, vamos a coger la otra parte, que sería la parte superior del pendiente, y vamos a posicionarlo así, de esta manera. ¿Veis? Iría aquí la otra pieza, exactamente igual que la que tenemos en la parte inferior. Y lo que tenemos que hacer pues es cortar el exceso de alambre, procurando que nos quede un trocito que va a quedar justo debajo de esa pieza que vamos a poner. Así, de esta manera. Aplicamos el pegamento. En los flecos y en la pieza. Aplicar con generosidad para que no os quedéis cortas. Perdón, que se me escapa. Aplicamos la pieza, hacemos un poquito de presión. Posicionamos para que nos queden bien puestas. Y bueno, pues lo tenemos que esperar a que seque. Y ahora mirad, lo que voy a hacer va a ser un círculo de rocallas, igual que he hecho en este otro pendiente. Y he enfilado en un trozo de hilo un total de 30 rocallas. Juntamos los dos hilos y hacemos unos 3 nuditos, como siempre. Cortamos el exceso de hilo. Y bueno, pues así me quedaría, ¿veis? Y ahora aplicamos una gotita de pegamento alrededor de la pieza inferior del pendiente, así, de esta manera. Y ponemos el circulito que hemos hecho con rocallas. Lo posicionamos y esperamos a que seque. Y ahora lo que voy a hacer va a ser poner el ganchito del pendiente de esta manera, igual que he hecho en este otro pendiente. Cogemos el trocito de velcro de unos de 1 centímetro más o menos de diámetro, metemos más o menos por el medio de esta pieza de velcro, así me quedaría, como podéis ver. Cogemos el pegamento, lo aplicamos y haciendo coincidir con la parte superior por la parte de atrás, claro. Pues lo aplicamos ahí justo en medio, hacemos un poquito de presión y esperamos que seque. Bueno, pues aquí tenéis el resultado. Ya veis que aretes están súper bonitos y vais a estar súper guapas esta primavera-verano. Nada más por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y si os gusta este tipo de contenido, por aquí en la parte superior os dejaré el link directo a la lista de reproducción de aretes. Nada más y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!